Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. El Pacto de las Sombras. El sol de la mañana en la provincia de Antioquia caía sobre la hacienda La Palma, pero el calor que sofocaba a don Vicente de la Vega no provenía del trópico, sino de la urgencia de su sangre. A sus 63 años, don Vicente era el patrón indiscutido de miles de hectáreas de cafetales, un hombre cuyo nombre resonaba en la capital por su riqueza y su inflexibilidad. Sin embargo, su vasto imperio se tambaleaba ante una fatalidad simple, la falta de un heredero legítimo. «El notario insiste, patrón», murmuró su secretario, un hombrecillo pálido llamado Ledesma. «Si antes del invierno usted no presenta un hijo casado, la fortuna pasará a su sobrino, ese zángano de Alonso, y su linaje se extinguirá». Don Vicente golpeó con su puño calloso la mesa de cedro labrado. Era una crueldad del destino que Alonso de la Vega, su sobrino ambicioso y jugador de la capital, recibiera la cosecha de toda una vida de trabajo honesto. Alonso solo esperaba pacientemente la muerte de su tío. Para saquear la hacienda, don Vicente observó la única persona en la hacienda que, según él, merecía un destino diferente. Doña Sofía Rojas, de 26 años, era su secretaria personal desde hacía 7. Huérfana de cuna, había sido criada por monjas y poseía una inteligencia aguda, una caligrafía impecable y una discreción a prueba de fuego. Sofía no era una belleza ostentosa, su atractivo residía en la firmeza de sus ojos verdes, el cabello oscuro y lacio recogido siempre en una trenza pulcra y una dignidad silenciosa que la hacía inmune a los chismes del servicio. Para ella, don Vicente era más que un patrón, era el protector que la había rescatado de la miseria. «Ledesma, retírese», ordenó don Vicente con un gesto, «necesito hablar con doña Sofía». Sofía entró en el despacho. El aire olía a café tostado, cuero viejo y la ansiedad contenida de su patrón. «Patrón», dijo con la formalidad de siempre, «¿necesita que le prepare el libro mayor?» Don Vicente la miró, por primera vez, no como a una empleada eficiente, sino como a la solución desesperada a un problema de vida o muerte. «Siéntese, Sofía. Lo que voy a proponerle es un pacto que va más allá de un salario. Es la última mano que me queda por jugar». Él le explicó su dilema, la cláusula testamentaria de su padre que exigía un hijo y una boda antes del invierno, el acecho de Alonso, el riesgo de que la hacienda cayera en manos de la usura y el despilfarro. Sofía escuchaba en silencio, sin que su rostro revelara emoción alguna. «La propuesta es simple. Cásese conmigo, Sofía», dijo don Vicente, observando con atención su reacción. «Tendrá el apellido, la posición y la seguridad que nunca ha conocido. A cambio, me dará un heredero en el plazo de 2 años. Después de eso, será libre de seguir su vida». Sofía parpadeó. La idea era tan absurda como aterradora. Ella, una huérfana de origen humilde, sentada a la mesa principal de la hacienda La Palma. «Patrón, usted es generoso, pero», dudó, «sería un matrimonio sin amor, una farsa». «Todos los matrimonios de mi clase son una farsa, niña», la interrumpió él con una amargura en la voz. «¿Cree que alguna mujer de linaje me ama por mí y no por mis cafetales? El amor es un lujo que no podemos permitirnos». Pero había un detalle crucial que don Vicente no había mencionado. La última voluntad de su difunta esposa, doña Elena, había exigido que el futuro heredero no fuera solo de sangre, sino también de convicción. El notario, un hombre de honor, había añadido una condición secreta en el testamento. El heredero debía ser el fruto de un matrimonio donde la esposa hubiera superado una prueba de lealtad y desinterés impuesta por el propio don Vicente. «Hay una condición adicional, Sofía», dijo don Vicente, la mirada endurecida. «Una que pondrá a prueba su lealtad no a mí, sino a su conciencia.
Él explicó que, para que el matrimonio fuera válido ante el notario y ante la ley, ella debía mantener en secreto la existencia de una parte de la fortuna, una caja fuerte oculta que contenía los títulos de propiedad de una hacienda vecina, más grande y valiosa que La Palma, además de una reserva de oro. Usted será mi esposa y heredera, pero no sabrá de esta reserva. Ledesma, mi secretario, es el único que la conoce. Usted me traicionará. Sofía frunció el ceño. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. No entiendo, patrón. Es la prueba, Sofía. En el plazo de un mes, haré pública una crisis financiera en La Palma. Diré que estamos al borde de la ruina. Si usted me ama por la fortuna, me abandonará. Si me es leal por el afecto, se quedará y juntos enfrentaremos la ruina fingida. Pero la prueba final es esta. Si usted, por casualidad, encuentra en los libros de cuentas o por accidente descubre la existencia de esa reserva oculta, don Vicente se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro que desafiaba la dignidad de la joven. Y me lo oculta, sabiendo que yo estoy arruinado, será la prueba de que su ambición es más grande que su virtud. Es un acto de fe ciega que le pido, Sofía, una traición necesaria para probar su inocencia. Si lo hace, todo el imperio será suyo. Si no, me expulsa de la hacienda por deshonesta, completó Sofía, comprendiendo el cruel dilema ético. Usted me pide que me ponga una máscara de codicia y de traición, para que el mundo crea que soy una mujer interesada, pero solo lo hago para salvar su hacienda y su nombre. Don Vicente asintió, su rostro exhausto, reflejando el peso de su propia desconfianza. Es el único camino para asegurar el futuro de este linaje. ¿Acepta el pacto, Sofía? La joven se levantó, caminó hacia la ventana y observó las colinas San Mut de los cafetales que se extendían hasta el horizonte. No era el oro lo que la tentaba, sino la oportunidad de dejar de ser invisible, de no tener que volver a depender de la caridad o del destino. Se giró para encarar a su patrón. «Acepto, patrón, pero no me pida que finja amor. Solo le prometo lealtad a la promesa de un futuro donde esta hacienda no caiga en manos de Alonso de la Vega». Don Vicente sintió un alivio frío invadirlo. El pacto estaba sellado. Lo que ninguno de los dos sabía era que Alonso de la Vega ya había sembrado a uno de sus hombres en la hacienda, un espía silencioso que observaba cada movimiento de la nueva y extraña prometida del patrón. Y ese espía estaba a punto de ser testigo de la prueba de fuego que cambiaría todos los destinos. La noticia del compromiso entre el patrón don Vicente de la Vega y doña Sofía Rojas, su secretaria huérfana, cayó sobre la provincia como un rayo en cielo sereno. El asombro, la burla y la envidia se propagaron por las mesas de juego, las tertulias y las cocinas de Antioquia, superando en velocidad a los ferrocarriles del café. En la hacienda La Palma, el personal del servicio se dividió en dos bandos. Aquellos que veían en Sofía a una advenediza codiciosa que había ascendido gracias a su astucia, y aquellos, la minoría, que respetaban la lealtad silenciosa de la muchacha. El primer mensajero de la tempestad social fue el propio Alonso de la Vega. Al recibir el telegrama en la capital, el sobrino sintió que su herencia se le escapaba de las manos como arena fina. Arribó a La Palma 2 días después con la furia mal disimulada de quien ve frustrados sus planes. «¡Patrón!», exclamó Alonso, forzando un abrazo a su tío en la galería principal, con una sonrisa más afilada que un machete. «¡Una noticia maravillosa! Pero, ¿quién es esta musa anónima que ha capturado su corazón?». Alonso, de 38 años, guapo, vestido con los excesos de la moda capitalina, miró a Sofía de arriba abajo, su desprecio velado por un encanto superficial. «Sofía será mi esposa, Alonso», respondió don Vicente con firmeza, posando su mano sobre el hombro de la joven. «Ella llevará mi nombre y dará continuidad al linaje de La Palma».
¡Qué romántico!, dijo Alonso, volviendo a su tono burlesco. ¿Una cenicienta del café? Espero que no sea un capricho tardío, patrón. Las muchachas de hoy en día tienen apetitos voraces por el oro y las pieles. Sofía, que había aprendido a tolerar las insolencias sin mover un músculo, alzó la barbilla. «Don Alonso, el único apetito que tengo es por la honestidad», dijo, encontrando sus ojos con una mirada firme que desarmó por un instante el cinismo del sobrino. «Y por la continuidad de esta hacienda, algo que usted parece despreciar». Alonso se retiró, sintiendo el golpe. Supo de inmediato que Sofía no era una simple empleada fácil de intimidar. El verdadero espía de Alonso, un joven capataz llamado Ramón, observaba la escena desde la sombra de la cocina. Ramón era de origen humilde, un hombre callado y astuto que Alonso había sembrado en la hacienda 6 meses antes para informarle de la salud y movimientos de don Vicente. «¿La vio, patrón?», susurró Ramón a Alonso esa noche en el pabellón de huéspedes. «Ella es como un frío mármol, pero su mirada no miente. Ella odia la codicia». Alonso sonrió con malicia. «Entonces la pondremos a prueba, Ramón. Debemos encontrar el punto débil de esa dignidad de fachada. ¿Cree que esa doncella sabrá de la reserva de oro que mi tío tiene escondida?» «No lo sé, patrón. Solo sé que don Vicente le ha dado acceso a los libros de cuentas del despacho. Si hay algo que encontrar, ella lo hallará». A partir de ese día, Alonso permaneció en la hacienda, fingiendo una preocupación filial por don Vicente, mientras su espía Ramón intensificaba su vigilancia sobre Sofía. La fecha de la boda se acercaba. Ledesma, el secretario, ya había comenzado a filtrar en la capital rumores de una pérdida catastrófica en las cosechas de invierno y de inversiones desafortunadas. Don Vicente, instruido por Ledesma, adoptó una expresión de preocupación constante, hablando de deudas, de la necesidad de vender algunas tierras y de la posible quiebra. Sofía, por su parte, se dedicó a su papel con una frialdad calculadora. Se mudó a los aposentos principales, adoptó vestidos más finos y se comportó con la reserva que se esperaba de una futura patrona. Ella sabía que cada gesto era observado por Alonso y por el servicio. Una tarde, mientras revisaba los libros mayores en el despacho de don Vicente, Sofía encontró un apunte anómalo, un pago a un notario desconocido de una provincia lejana con una suma considerablemente alta para un trámite que, según los registros, no existía. «Ledesma», preguntó Sofía al secretario pálido, «¿qué es este desembolso a Donato Vargas, notario de San Jerónimo? No veo el expediente asociado». Ledesma, temblando visiblemente ante la astucia de Sofía, se ajustó las gafas. «Es un error, doña Sofía, una cifra mal asentada. Déjelo, lo corregiré más tarde». Pero Sofía no era una contadora cualquiera. Era la única en la hacienda que, gracias a su mente aguda, podía rastrear la mentira oculta. Ella no era leal al oro, sino a la verdad de los números. Esa noche, Sofía usó un viejo plano de la hacienda y las fechas de los pagos para trazar una correlación. Descubrió que todos los pagos estaban relacionados con una antigua cabaña en los límites de La Palma, un lugar que nadie visitaba. El plano marcaba ese lugar con una inscripción en latín: «Fides opes superat», la fe supera la riqueza. Sofía comprendió. Esa era la reserva oculta que don Vicente había mencionado, el lugar de la verdadera fortuna. Y la prueba final, la oportunidad de traicionar al hombre que la había sacado de la miseria, o de mantener su pacto de lealtad al linaje a pesar de la ruinosa fachada. Sofía sintió un escalofrío en la espalda a pesar del calor sofocante del trópico. Su mente, tan metódica y precisa, se negaba a procesar la magnitud de su descubrimiento. La cabaña, la inscripción en latín, la prueba ética, todo se había convertido en una realidad tangible, más peligrosa que cualquier cifra en el libro mayor.
Sabía dónde se escondía la llave de la fortuna, y su silencio era ahora la línea que separaba el destino de don Vicente y el suyo. La noche se extendía sobre la palma, y la oscuridad, habitualmente un bálsamo de paz, se había tornado una amenaza. Sofía se retiró a sus aposentos, pero el sueño era un lujo que no podía permitirse. Encendió una lámpara de aceite y se sentó ante el escritorio, no para contar números, sino para sopesar el peso de la lealtad y la ambición. Si revelo la reserva, don Vicente sabrá que lo he traicionado, susurró para sí. La hacienda estará a salvo, pero yo seré expulsada como una advenediza codiciosa. Si lo oculto, el pacto se cumplirá, pensó con frialdad. Pero si don Vicente no me lo revela antes de morir, toda esa riqueza se perderá por culpa de mi silencio. Y si la crisis es real, seré condenada a la miseria junto a él. El dilema no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas de deshonor. Don Vicente le había pedido que actuara como una traidora para demostrar que no lo era. Mientras tanto, en el pabellón de huéspedes, Alonso de la Vega y Ramón discutían en voz baja, con el aroma del ron barato flotando en el aire. Ramón, el capataz espía, había estado observando a Sofía. «La vi, patrón», dijo Ramón, sus ojos pequeños brillando en la penumbra. Estaba revisando los libros después de la cena y después trazó algo en un plano viejo en el escritorio. Su cara no era de una contadora, era de alguien que ha encontrado un tesoro. ¿Y qué encontró, estúpido? Alonso golpeó la mesa con impaciencia. No lo sé, patrón, pero ella sabe algo sobre la cabaña vieja, y Ledesma se puso pálido como un muerto cuando ella le preguntó por los números. Alonso sonrió con su cinismo habitual. El oro es un veneno, Ramón, y si esa mujer lo ha olido, no lo soltará. Debemos apresurar la crisis. A la mañana siguiente, el rumor de la inminente bancarrota de La Palma se extendió como la pólvora, alimentado por las confidencias de Ledesma a los capataces y la correspondencia filtrada intencionalmente. Los proveedores de la capital exigían pagos inmediatos, los banqueros enviaban notas airadas, la hacienda, a pesar de estar en plena cosecha, parecía hundirse en el lodo. Don Vicente, interpretando su papel con maestría, se recluyó en su despacho, su rostro cubierto por una sombra de derrota. «Sofía», le dijo una mañana, su voz cargada de pesar fingido, «nuestro destino está sellado, tendremos que vender casi todas las tierras para pagar a los acreedores. La Palma apenas sobrevivirá. Te libero del compromiso, hija, no te condenes a una vida de miseria por mi necedad». Sofía, vestida con un sencillo traje de lino que reflejaba la supuesta precariedad, sintió una punzada en el pecho. Por primera vez se preguntó si el dolor de don Vicente era solo actuación. «Patrón», respondió con la dignidad que era su único escudo, «acepté este pacto no por su oro, sino por su apellido y por el futuro de estas tierras. Mi lealtad no es una mercancía que se negocia al primer contratiempo financiero. Si usted se hunde, yo me hundo a su lado». Don Vicente la observó. En sus ojos había una mezcla de alivio y una culpa silenciosa por la dureza de la prueba impuesta. La lealtad estaba probada, pero la prueba final de la reserva oculta aún pendía sobre ellos. Esa misma tarde, mientras don Vicente discutía con el notario sobre la redacción de un falso testamento, Alonso de la Vega ejecutó su movimiento. Se acercó a Sofía en la galería, con la mano extendida. «Doña Sofía, mi tío es un hombre honorable, pero ciego a la realidad. Si se casa con él, solo heredará deudas. Yo, en cambio, puedo asegurar su futuro». «¿Y qué futuro ofrece usted, don Alonso?», preguntó ella sin alargar la mano. «Un matrimonio anulado por conveniencia, un caudal de oro para usted por su discreción, y mi promesa de que juntos, usted y yo, seremos los verdaderos patrones de esta provincia. Dígame dónde esconde mi tío su fortuna». Sofía se quedó inmóvil.
La oferta era tentadora, una salida fácil de ese laberinto ético y social. Un acto de traición ahora aseguraría su riqueza y su supervivencia. Pero el rostro de don Vicente, la lealtad que él buscaba desesperadamente, la súplica por la continuidad de su linaje, todo eso pesaba más que el oro de Alonso. «Don Alonso», dijo Sofía, su voz baja y cargada de veneno frío, «le aseguro que si don Vicente tuviera una reserva, yo sería la última persona en decírselo a usted. Su desprecio por estas tierras y su falta de honor son más ruinosos que cualquier deuda». Alonso se retiró, humillado, sabiendo que esa mujer no se doblegaría. Su única opción era encontrar la reserva por su cuenta o hacer que Sofía se quebrara por necesidad. La fecha fijada para la boda, un sábado de escasas nubes y calor implacable, se acercaba como un verdugo al patíbulo. La farsa de la bancarrota había alcanzado su punto más álgido. Los rostros en la hacienda La Palma reflejaban la tensión. Los peones trabajaban con la desesperación de quien teme perder su sustento. Los acreedores llegaban semanalmente con misivas cargadas de amenazas legales, y don Vicente, con un rostro demacrado por el esfuerzo de la actuación, se apoyaba cada vez más en la figura silenciosa de su prometida. Sofía, por su parte, se movía como una sombra entre los aposentos y el despacho. Había agotado todas las vías lógicas. Su lealtad a don Vicente era inquebrantable, pero el dilema ético la corroía. Si él creía estar arruinado, su deber como su futura esposa y administradora era revelarle la existencia de la reserva secreta para salvar el linaje. Pero al hacerlo, rompería la prueba impuesta por don Vicente, confirmando ante sus ojos que ella era una mujer interesada en la riqueza. «¿Por qué me condenó a este dilema, patrón?», meditaba Sofía ante la ventana. Mientras Sofía luchaba con su conciencia, Alonso, en un ataque de desesperación, envió a Ramón a la cabaña con órdenes perentorias. «Busca la inscripción, Ramón», le gritó Alonso. «La boda es en 3 días. Si no encontramos la reserva antes de que ese viejo necio se case, el oro de los de la Vega se esfumará». Ramón, armado con una linterna y un pico, se adentró en la espesura. Encontró la cabaña abandonada, roída por la humedad y el tiempo. En la pared de piedra, bajo una pátina de musgo, localizó la inscripción: «Fides opes superat». Con una astucia que su patrón subestimaba, Ramón no se centró en la inscripción, sino en la piedra que la ocultaba. Una viga de madera contigua mostraba señales de haber sido removida recientemente. Ramón regresó a la hacienda justo antes del anochecer. No había encontrado la caja fuerte, pero sí la certeza de que el tesoro había sido movido. La caja fuerte estaba vacía. «¡Ha sido ella, patrón!», exclamó Ramón a Alonso, conteniendo el aliento. «Esa mujer de ojos verdes ha encontrado la reserva y la ha ocultado. El oro no está, pero los títulos sí, y ella los tiene». Alonso sintió un escalofrío de rabia y admiración. Sofía no solo había sido leal a don Vicente, sino que había actuado con una rapidez y astucia que superaba a la de su propio tío. Ella había tomado el control de la verdadera fortuna de los de la Vega, sin que el patrón lo supiera, ni para bien ni para mal. «¡Maldita sea!», Alonso lanzó su copa contra la pared. Ella no se doblegó ante el dinero, sino que se lo quedó. Alonso comprendió su nuevo y terrible dilema. Si denunciaba a Sofía, revelaría la farsa de don Vicente ante el notario, invalidando el matrimonio. Si callaba, Sofía, ya casada, podría usar los títulos para arruinar a don Vicente. Pero el notario llegaría con la cláusula de prueba de lealtad antes que el invierno. «Ramón, debemos hacerla confesar, debemos exponerla antes de la ceremonia». Si ella no traicionó a mi tío, lo hizo a mí. Mientras Alonso y su espía tejían su plan desesperado, Sofía se enfrentaba a una realidad diferente. En los últimos días, el trato de don Vicente se había suavizado. Ya no había la frialdad distante del patrón. En su lugar, había una ternura paternal que la desarmaba. «Sofía», le dijo una tarde, mientras ella le leía un pasaje del Quijote, «has demostrado ser el único pilar de honor que queda en mi vida.
Si hubieras huido, te habría entendido. Mi palabra vale más que la comodidad, patrón, respondió ella sin levantar la vista del libro. Pero la miseria que le espera es inmerecida. Te pido perdón por la crueldad de mi prueba, hija. Si tan solo supieras que la ruina no es real. El corazón de Sofía dio un vuelco. Él estaba a punto de confesar la farsa, de revelarle la existencia de la reserva, completando el pacto. No me diga nada, patrón, le interrumpió Sofía con una voz firme y desesperada. No me rompa la promesa, no me convierta en una cómplice de la mentira. Déjeme mantener mi lealtad hasta el final. Don Vicente se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Entendió que Sofía no quería el oro, sino la pureza de su lealtad. Su prueba no era sobre el dinero, sino sobre la fe. Esa noche, Sofía guardó los títulos de propiedad de la hacienda secreta, ocultándolos bajo la tapa de su baúl, sintiendo el peso de la responsabilidad del linaje de los de la Vega. Había decidido cumplir la prueba a su modo. No le diría a don Vicente que la fortuna existía, pero se aseguraría de que esa fortuna no cayera en manos de Alonso. Su silencio era ahora un acto de guerra silenciosa contra la codicia. La víspera de la boda, Alonso y Ramón se preparan para la confrontación final. Don Vicente y Sofía están a punto de sellar su pacto con el matrimonio. Pero, ¿qué hará Sofía con los títulos de propiedad que don Vicente cree que ella desconoce? La verdad está a un paso de la tragedia. La historia continúa. La mañana de la boda amaneció con el sol bañando los cafetales, pero el aire en la casona estaba tan tenso que parecía cortarse con un machete de plata. Don Vicente, vestido con su mejor traje de lino blanco, parecía más un sacrificio viviente que un novio. Su rostro reflejaba la culpa que sentía por la prueba y una ternura creciente por Sofía. Sofía, en sus aposentos, vestía un sencillo vestido de encaje que a pesar de su humildad la hacía parecer una estatua de la dignidad. Había cosido los títulos de propiedad de la hacienda secreta en el forro de su baúl de viaje, la única posesión que la acompañaría al altar. Su plan era simple. Una vez casados, el linaje estaría seguro, y ella usaría los títulos para pagar las supuestas deudas sin romper su silencio ante don Vicente. Mientras tanto, en el pabellón, Alonso de la Vega saboreaba su plan desesperado. Si Sofía había actuado, debía ser para su propio beneficio. Su objetivo era exponer la codicia de Sofía ante el patrón, forzando la anulación del compromiso. «El único lugar para exponer su traición es la iglesia, Ramón», dijo Alonso. «El escarnio público es la única arma que nos queda. Debemos acusarla de haber robado la fortuna antes de que jure lealtad». Ramón asintió, su rostro pálido por la audacia del plan. La ceremonia se celebró en la pequeña capilla de la hacienda, con el notario de San Jerónimo en primera fila, listo para atestiguar la unión y, secretamente, la prueba de lealtad de la novia. Don Vicente y Sofía se situaron ante el altar, sus manos uniéndose en un gesto más de pacto solemne que de pasión. Justo cuando el sacerdote se preparaba para pronunciar el «sí quiero», la puerta principal se abrió de golpe. «¡Detengan esta farsa!», gritó Alonso de la Vega, entrando a zancadas en la capilla, con Ramón siguiéndole de cerca. «Acuso a doña Sofía Rojas de traición y robo». El murmullo de la escasa congregación llenó el recinto. Don Vicente se giró, su rostro demacrado por el esfuerzo. «Alonso, cállese. ¿Qué locura es esta?» «Locura es casarse con una ladrona, tío». Alonso se acercó al altar, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Ella ha encontrado la reserva secreta, los títulos que usted cree en la cabaña, y los ha robado. Ella es una advenediza codiciosa que solo busca el oro, no su nombre». El sacerdote, aterrado, se retiró. El notario se puso de pie, su mirada clavada en don Vicente, esperando la revelación de la prueba. «Es una calumnia, Alonso», rugió don Vicente. «Ella es leal, no sabe de ninguna reserva». Sofía alzó la barbilla, encontrando los ojos de Alonso con una mirada de hielo. «Usted miente, don Alonso. Mi lealtad es a don Vicente y a su linaje». «No lo creo», exclamó Alonso desesperado. «Ramón encontró la cabaña vacía. Ella tiene los títulos. Revísenla». Don Vicente, confundido y agotado, miró a Sofía.
Ella, en un gesto que heló la sangre de Alonso, no negó el conocimiento del tesoro, sino que lo afirmó con otra verdad. Tiene razón, don Alonso. He custodiado un secreto para proteger a don Vicente y a esta hacienda de la deshonra. Pero no es el secreto de la fortuna oculta. Es el secreto de su propia usura. Alonso palideció. No sé de qué habla. Usted sabía que los acreedores de La Palma iban a la quiebra, don Alonso, dijo Sofía, su voz resonando con la solemnidad de un juez. Usted compró a bajo precio las deudas de don Vicente con la intención de embargar la hacienda, y la misiva que prueba su deseo de saquear La Palma está oculta en su propio baúl, el baúl de su prometida. Sofía se giró hacia Ramón, el espía, quien, atrapado entre la orden de su amo y la audacia de Sofía, se quedó inmóvil. Ramón, el joven Ramón ha sido testigo de la avaricia de su patrón. ¿Acaso no es usted el hombre que le entregó esa misiva al notario? El mismo Ramón que ha visto su sed de oro. Ramón, con el rostro sudoroso y el temblor en las manos, se derrumbó. ¡Miente! ¡Usted es la ladrona! «Basta», rugió don Vicente, volviéndose hacia su sobrino, cuyo rostro era la viva imagen de la derrota. «Sofía no necesita robar. Ella tiene mi nombre y mi lealtad. El notario lo sabe». El notario, un hombre de honor, dio un paso adelante. «Don Vicente, la prueba que usted impuso no ha sido rota. Doña Sofía no ha revelado nada de la reserva secreta, y su lealtad, al no abandonarlo en la ruina fingida, está probada». Don Vicente se giró hacia Sofía, su mirada llena de gratitud y admiración. Entendió que, aunque ella sabía dónde estaba la fortuna, su silencio era su arma más poderosa. Ella había cumplido el pacto de lealtad de la manera más dolorosa. Alonso, derrotado por el honor de la mujer y la astucia de su tío, fue expulsado de la capilla. «Usted pagará por esto, tío», gritó Alonso al salir, mientras la congregación lo observaba con burla. La ceremonia continuó en un silencio cargado de nuevas verdades. Sofía y don Vicente sellaron su matrimonio. La hacienda La Palma tenía una patrona, una heredera, y un futuro que ya no dependía del oro, sino de la firmeza de una conciencia. La noche de bodas fue un epílogo de la farsa, un frío banquete de silencios en la casona. Alonso de la Vega había sido expulsado de la hacienda bajo el peso del escarnio, su nombre arrastrado por el lodo de la avaricia que él mismo había sembrado. Los pocos invitados, testigos del melodrama en la capilla, se retiraron entre cuchicheos, confundidos por la quiebra del patrón y el inesperado temple de su esposa. Don Vicente y doña Sofía, ahora unidos por la ley y un secreto insoportable, se encontraron en el comedor vacío, iluminado por candelabros que parecían avergonzarse de la luz que emitían. «Mi querida esposa», dijo don Vicente, la voz ronca por el día de tensión, «usted ha cumplido su palabra con un honor inaudito. Ha salvado mi linaje de las garras de ese buitre». «He cumplido con mi lealtad, patrón», respondió Sofía, la frialdad de su voz manteniendo la distancia del pacto. No hubo besos de boda, ni caricias, solo un reconocimiento mutuo de la deuda y el sacrificio. La noche transcurrió en aposentos separados. Sofía, velando su sueño con la lámpara de aceite, sentía el peso de los títulos de propiedad cosidos a su baúl, la verdadera llave de La Palma. Las semanas siguientes se convirtieron en la prueba más difícil de don Vicente, la vida de casado en la supuesta miseria. Don Vicente se recluía en su despacho, redactando cartas patéticas a falsos acreedores, consumido por la culpa de someter a Sofía a esa vida de privaciones fingidas. «Perdóneme, hija», le decía a menudo, con los ojos anegados de una sinceridad que traspasaba la farsa. «La ruina es un castigo que no merece su dignidad». Sofía, manteniendo su máscara de estoicismo, respondía con gestos de patrona responsable. Se deshizo de los platos de plata, vendió las porcelanas más finas en el mercado de la capital, con la ayuda de un peón de confianza, y redujo las raciones del servicio, afirmando que el honor de La Palma se paga con austeridad.
Cada gesto era observado y admirado por don Vicente, quien veía su prueba de lealtad confirmada a cada paso. Pero Sofía no se conformaba con la actuación. La hacienda estaba realmente sufriendo por la farsa de la crisis y los peones necesitaban su salario. Era hora de usar el arma secreta. Una noche, Sofía se acercó a don Vicente en el despacho. «Patrón, he revisado el libro mayor. La deuda con el almacén central de la capital es acuciante. Si no pagamos antes de la semana, perderemos la cosecha». «Lo sé, Sofía. Tendré que vender parte de la reserva de café». Sofía asintió, su rostro inexpresivo. «Permítame, patrón, he encontrado una solución en los archivos». Ella no le reveló los títulos, sino que usó su conocimiento de los negocios de don Vicente para tejer otra mentira. «Recuerdo un antiguo contrato de arrendamiento que su difunta esposa, doña Elena, firmó con un inversor inglés para las tierras del sur». Un contrato de 15 años, con una cláusula de renovación automática que nunca se ha ejercido. Don Vicente frunció el ceño, intrigado. El contrato era real, pero el arrendamiento había terminado hacía décadas. ¿Y qué propone? «He contactado al notario de San Jerónimo, Donato Vargas», dijo Sofía, refiriéndose al único hombre que conocía la verdad sobre la reserva. «Él puede certificar que, en virtud de esa cláusula, usted tiene derecho a reclamar un pago compensatorio por los años de silencio del contrato, una suma modesta pero suficiente para saldar la deuda del almacén». Don Vicente, cegado por la complejidad del derecho y la desesperación, aceptó la maniobra con alivio. El notario Vargas, instruido en secreto por Sofía con una misiva que contenía uno de los títulos de la reserva oculta como prueba de su autoridad, ejecutó la transferencia de fondos de la reserva, disfrazándola de un pago compensatorio. Al cabo de una semana, la deuda del almacén estaba saldada. La hacienda respiraba aliviada. Don Vicente, admirado por la astucia de su esposa, sentía que su respeto por ella crecía más allá de la gratitud. «Usted es una genio, Sofía», le confesó una noche, tomando su mano en la galería, donde el aroma de los jazmines rompía la tristeza. «Ha salvado el honor de la palma sin que yo tuviera que tocar el café». Sofía sintió el calor de su mano, un contacto que era estrictamente prohibido en su pacto. «Mi lealtad es su único caudal, patrón», murmuró ella. Pero don Vicente, aunque creía estar arruinado, comenzó a notar el surgimiento de pequeños milagros financieros. Los impuestos más altos se saldaban, una máquina de tostar café rota era reparada con piezas nuevas traídas de la capital. Don Vicente atribuyó todo a la suerte, pero la verdad era que Sofía, en silencio y usando el poder de los títulos ocultos, estaba reconstruyendo el imperio sin que él lo supiera. El día que Sofía, con la ayuda del notario Vargas, saldó la hipoteca secreta que Alonso Velavega había comprado a bajo precio, don Vicente sintió una punzada de sospecha. Una deuda de esa magnitud no podía desaparecer con simples pagos compensatorios. Esa noche, don Vicente, incapaz de dormir, bajó al despacho. Se encontró a Sofía, vestida con su camisón de encaje humilde, sentada en la silla de su escritorio, con un plano viejo extendido y sobre él el anillo de bodas de doña Elena, que don Vicente creía perdido. Sus ojos no estaban puestos en el anillo, sino en el plano. Al ver el plano, don Vicente recordó la inscripción, Fides opes superat. «¡Sofía!», exclamó don Vicente, su voz rompiendo el silencio nocturno, su rostro pálido por la verdad que de repente se cernía sobre él. Sofía se giró, su rostro un reflejo de la sorpresa, pero en sus ojos no había miedo, sino una determinación feroz. Él comprendió. Ella siempre había sabido de la reserva y había mantenido su silencio, no por codicia, sino por la supremacía del honor. La exclamación de don Vicente quedó suspendida en el aire cargado de silencio del despacho. El aroma a café tostado, habitualmente un consuelo, se había convertido en un veneno de la verdad.
Él la observaba, un gigante de la tierra reducido a la vulnerabilidad, su corazón dividido entre el asombro por la magnitud de su honor y el dolor de la traición por la que la creía culpable. ¿Usted lo sabía?, preguntó don Vicente, su voz temblando por primera vez en años. ¿Usted sabía de la reserva, de los títulos, de la cabaña con la inscripción, todo este tiempo? Sofía se levantó con la calma serena que solo una convicción profunda puede otorgar. Recogió el plano, doblándolo con precisión, y deslizó el anillo de su difunta esposa en la caja de cedro. «Lo sé, patrón», dijo Sofía, su voz baja, pero firme, sin rastros de sumisión. «Lo supe desde el día en que revisé los libros y encontré el pago al notario. Pero la pregunta crucial, patrón, es ¿por qué usted teme esta verdad?». Don Vicente dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de confusión y furia contenida. «Temo porque usted ha roto la prueba, me ha sometido a esta farsa de la miseria y ha tomado los títulos para sí. Usted se ha convertido en la advenediza codiciosa que yo temía encontrar». Sofía negó con la cabeza, sus ojos verdes encontrándose con los de él con una intensidad que lo detuvo. «Se equivoca, patrón. El pacto de honor se selló en la iglesia, no se rompió aquí. Mi lealtad no era a la ignorancia que usted me impuso, sino a la continuidad del linaje». Ella dio un paso hacia la mesa, apoyando las manos en el cedro pulido. «Si yo le hubiera revelado la fortuna cuando usted creía estar arruinado, usted habría roto su propia prueba, usted habría sabido que yo fallé. Si usted moría en su ignorancia fingida, la fortuna secreta se habría perdido para siempre, y Alonso, el verdadero buitre, habría heredado la palma y nuestras tierras habrían caído en la usura». «¿Y qué hizo usted?», preguntó don Vicente sin aliento. «Usé mi intelecto, mi único caudal, para cumplir el pacto de manera perfecta, leal a su honor al no revelarle que la reserva existía, y leal al linaje al usar el poder que encontré para salvar el imperio. Los títulos están a salvo, la hacienda está libre de la usura de Alonso, y usted, patrón, no ha tenido que manchar su honor con una confesión que habría invalidado la prueba». El silencio fue abrumador. Don Vicente se sintió golpeado por la cruel ironía de su propio juego. Había exigido una lealtad ciega, pero Sofía le había dado una lealtad estratégica, usando la verdad para proteger la mentira y la inteligencia para proteger el honor. «Entonces, ¿los pagos compensatorios no eran un milagro?», susurró don Vicente, sintiendo la humillación de su propia ingenuidad. «Eran la fortuna secreta actuando a través de mí, su administradora y esposa. Los títulos que Alonso buscaba en la cabaña vacía fueron usados uno por uno para comprar las deudas que él nos vendía con burla». Don Vicente se desplomó en su silla. Su plan de vida, su prueba de honor, todo había sido orquestado por la mente de la mujer que creía dominar con un simple pacto. Usted tomó el control del linaje, Sofía, sin mi consentimiento». «No por codicia, sino por necesidad», dijo Sofía, su rostro bañado ahora por una luz de verdad. «Las tierras de La Palma no se arrodillan ante la farsa de un hombre, se protegen con la firmeza de la mano que las administra». Don Vicente cerró los ojos, sintiendo que su corazón, endurecido por años de desconfianza, se abría dolorosamente. La joven secretaria huérfana no solo había superado la prueba, sino que había derrotado su propia arrogancia. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era de patrona empleada, ni de un hombre desconfiado a una advenediza. Era la mirada de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez en el espejo del honor ajeno. «Usted es la única mujer que me ha dado la verdad, que yo no me atreví a pedir», confesó don Vicente. «El linaje de La Palma es suyo, Sofía, no por pacto, sino por derecho de conciencia». Se levantó de la silla de cedro y caminó lentamente hacia ella, su paso firme, sin la falsa miseria de las últimas semanas. «El linaje de la Vega ya no se protegerá con farsas ni secretos. La hacienda La Palma se levantará de la ruina fingida con una verdad a la vista de todos». «¿Qué propone, patrón?». «Proponemos una sociedad pública, esposa mía. Usted, como patrona y administradora, revelará la recuperación de la hacienda».
Yo seré el respaldo. Y el notario certificará que doña Sofía de la Vega es la única heredera que ha demostrado que la fe supera la riqueza. Sofía sonrió, una sonrisa que no era de triunfo, sino de una paz ganada a pulso. La prueba había terminado, y el pacto frío se había transformado en un matrimonio de respeto incondicional. La batalla contra Alonso y la sociedad apenas comenzaba, pero ahora lucharía al lado del hombre que había aprendido a amar, no por su caudal, sino por la nobleza escondida que ella había prometido defender. El velo de la farsa ha sido retirado. Sofía, la administradora de la sombra, es ahora la patrona de la luz. El linaje de los de la Vega se reinventa. La historia continúa. La revelación en el despacho había sido un sacramento de verdad más profundo que el intercambio de votos en la capilla. El matrimonio de pacto había muerto, y en su lugar nacía una sociedad de almas basada en el respeto incondicional. Don Vicente no solo había recuperado su fortuna, sino que había encontrado una patrona digna de su linaje. «El escándalo será monumental, Sofía», advirtió don Vicente mientras la guiaba de vuelta a los aposentos, su mano por primera vez con firmeza en la cintura de ella. La sociedad no perdona que se juegue con la apariencia de la pobreza, y menos aún que una huérfana la haya superado en astucia. «El linaje de la Vega está a salvo, don Vicente», respondió Sofía sin inmutarse, «y mi conciencia limpia. El juicio del mundo es un viento que solo mueve las hojas secas». El plan para la revelación pública se puso en marcha con la precisión de una maquinaria bien aceitada. Don Vicente convocó una gran reunión de propietarios de cafetales, banqueros y políticos en la Hacienda La Palma, bajo el pretexto de una despedida formal del linaje arruinado. El día de la gran fiesta de la verdad, la casona brillaba con el esplendor que la miseria fingida había ocultado. La élite social arribó con la mezcla de falsa compasión y curiosidad mórbida. Entre ellos, el notario Vargas y, para sorpresa de nadie, Alonso de la Vega, quien había regresado con una misiva legal bajo el brazo, listo para reclamar su herencia sobre las supuestas ruinas. Don Vicente, visiblemente recuperado, se situó ante el candelabro principal. Sofía, vestida con un traje de terciopelo oscuro y la diadema de la difunta doña Elena, se erguía a su lado, la imagen de la dignidad inquebrantable. «Caballeros, patrones, señoras», comenzó don Vicente, su voz poderosa resonando en el salón. «Los he convocado no para lamentar la ruina de La Palma, sino para celebrar el renacimiento de este linaje». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Don Vicente sonrió, una sonrisa que revelaba la arrogancia y la nobleza del auténtico patrón. «La crisis financiera era una farsa», confesó, revelando la verdad con una frialdad calculada. «Una prueba de honor impuesta por este viejo desconfiado a mi esposa, doña Sofía de la Vega». La conmoción fue total. Los banqueros se miraron, las damas susurraron y Alonso de la Vega arrugó la misiva legal en su mano, su rostro un mapa de furia y derrota. «Es una vileza, tío», rugió Alonso, «una burla a la ley y a los hombres de honor». «El único deshonor aquí, Alonso, es su avaricia desmedida», replicó Sofía, su voz cortando el aire con autoridad. «Los títulos de propiedad y las reservas de oro de La Palma fueron usadas por mí, su esposa, para sanear las deudas que usted había comprado en secreto. Usted intentó saquear a su propia familia». El notario Vargas dio un paso adelante, portando el testamento en una caja lacrada. «Certifico que doña Sofía de la Vega, al cumplir la prueba de honor y salvar el linaje del patrón, es la única heredera por derecho de conciencia del caudal de la Vega». Alonso intentó abalanzarse, pero el capataz Bento y Ramón, el espía ahora convertido en testigo de la verdad, lo retuvieron. Alonso fue expulsado, su derrota definitiva sellada por el testimonio de su propio siervo.
Don Vicente tomó la mano de Sofía y la alzó ante la sociedad boquiabierta. Doña Sofía de la Vega es la patrona de la luz de esta hacienda. Su inteligencia ha superado mi desconfianza y su lealtad ha superado la avaricia. La fiesta continuó. Aunque muchos aristócratas se retiraron indignados por la afrenta social, una huérfana patrona, la mayoría de los banqueros y los hombres de negocios aplaudieron la astucia de don Vicente y la brillantez de Sofía. La noche terminó en la galería, bajo el mismo cielo estrellado, donde habían sellado el pacto. Don Vicente, sintiendo el afecto puro por la mujer que había aprendido a amar, le tomó la mano. No es solo por el linaje, Sofía. Mi corazón, endurecido por la duda, ha aprendido a amar la fuerza silenciosa de su verdad. Y mi corazón, patrón, ha aprendido que detrás de la desconfianza se ocultaba un hombre noble, desesperado por el honor. El pacto había terminado, dando lugar a un matrimonio de respeto y afecto incondicional. El linaje de la Vega estaba a salvo, dirigido por una pareja cuya fuerza residía no en el oro, sino en la lealtad estratégica de su patrona. Y así, la huérfana se convirtió en leyenda. La verdad superó el oro, y la hacienda La Palma prosperó, honrada por un amor nacido de la astucia y el más alto de los honores.